Pedro Aguirre Cerda, Pocuro, 6 de febrero de 1879. Santiago, 25 de noviembre de 1941. Fue un político, abogado y educador chileno. Miembro del Partido Radical, tuvo diversos cargos ministeriales, incluyendo el Ministerio del Interior, durante el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma. Bajo el lema "Gobernar es educar", Aguirre Cerda fue electo como presidente de Chile para el periodo entre 1938 y 1944, en una de las elecciones más ajustadas de la historia republicana. Dentro de las principales obras de su gobierno se encuentran el impulso dado a la educación, la reclamación del territorio chileno antártico y la fundación de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Su gobierno sería el primero de los 3 gobiernos radicales que existirían en el país hasta 1952. Nació en Pocuro, un pequeño pueblo cercano a los Andes, el 6 de febrero de 1879, siendo el 7º hijo de una familia de un total de 11 hermanos. Inició sus estudios en una pequeña escuela rural y luego en el Liceo de San Felipe. Posteriormente realizó sus estudios superiores en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde se tituló de profesor de castellano y filosofía en 1900. También realizó estudios de Derecho en la Universidad de Chile, titulándose de abogado en 1904, con su memoria La instrucción secundaria en Chile. En 1910 viajó a Francia a especializarse en Derecho Administrativo y Financiero en la Universidad de la Sorbona y Economía Política y Legislación Social en el Colegio de Francia. A su regreso en 1914, inició su carrera como profesor en la Escuela de Aplicación de Infantería, actual Escuela de Suboficiales del Ejército, trabajando posteriormente en el Liceo Manuel Barros Borgoño y en el Instituto Nacional, impartiendo las asignaturas de castellano, educación cívica y filosofía. Posteriormente consiguió el puesto de presidente de la Sociedad Nacional de Profesores. Pedro Aguirre Cerda puso especial énfasis en combatir la pobreza, pero su principal meta era fomentar la educación, creando escuelas y propiciando la apertura de trabajos para los profesores. Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud, es necesario que sea gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza. Única, en el sentido de que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares. Obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social. Laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el período formativo. Pedro Aguirre Cerda, discurso presidencial del 21 de mayo de 1939. Gobernar es educar. Y con este firme concepto aprovecharé toda la fuerza de que el Estado pueda disponer para despertar el espíritu constructivo de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional. Y rectificaré el abandono que se ha desarrollado en la educación pública, que nos ha legado un considerable porcentaje de analfabetos en una época en que el adulto interviene en sindicatos, asociaciones y otras múltiples actividades que requieren cultura y comprensión patriótica. Hay que proteger al productor, pero como tal no se entiende al que coloca su capital a interés para permanecer personalmente inactivo o al que especula con la ignorancia o la miseria.
el deber de trabajar en la sagrada contribución que todo individuo consciente de sus deberes ha de prestar a la colectividad en forma directa y personal. Y procuraremos beneficios exclusivos a todos los elementos sociales que ofrenden este tributo a la patria, ya sea un humilde obrero o el más elevado investigador científico. El trabajo es indispensable a la salud física, moral e intelectual del ciudadano y os pediremos que establezcáis el derecho al trabajo como corolario de la obligación de trabajar. Y en ello incluyo deliberadamente a la mujer, que no tenga obligaciones maternales que cumplir. La mujer debe ser incorporada a la vida nacional activa y gozar de todos los derechos civiles y políticos del hombre. Otra de sus iniciativas fue la creación del Programa de la Defensa de la Raza y el aprovechamiento de las horas libres, destinado a promover las buenas costumbres y la instrucción de las masas obreras, a través de la construcción a lo largo del país de diversos hogares de esparcimiento donde los trabajadores podrían acceder a programas de culturización y encuentro. El lema de Pedro Aguirre Cerda consiste puntualmente en gobernar es educar, y esa va a ser su premisa y su proyecto de gobierno. Ya, Pedro Aguirre Cerda se va a encargar con los recursos que estaba generando el país en ese momento, ya con las arcas fiscales que estaba generando a cuantiosa medida en nuestro país, se va a encargar de reinvertirlo en educación, ya, y va a permitir abrir 500 escuelas públicas con educación totalmente gratuita en esta época, entre otras muchas medidas que va a tomar. Ya va a implementar la enseñanza libre, gratuita y obligatoria para los sectores medios y populares de la época. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda ocurrió durante el siglo XX, ¿cierto? Entre 1938 y 1941 fue el primer gobierno del Frente Popular. Él pertenecía al Partido Radical. Y por ser, ¿cierto?, tiene ciertas características muy especiales, se preocuparon mucho de la parte de industrializar el país y también de la educación. Ocurrió en un momento histórico que también a nivel mundial se estaban probando nuevas alternativas frente al fracaso del sistema liberal en la parte económica. Chile también no fue la excepción y también se aplicó el estado benefactor acá en nuestro país. Lo que desde el Estado se preocupaba, ¿cierto?, de las políticas sociales para los sectores que siempre habían sido marginados socialmente, económicamente, educacionalmente. Por lo tanto, se buscó una vía a través de la industrialización del país, creando plantas eléctricas, industria siderúrgica y la industria manufacturera también. Pero el lema del gobierno de Pedro Aguirre Cerda era gobernar es educar. Se produjo una expansión de la instrucción primaria con 500 escuelas a nivel nacional, lo cual aumentó en 6 veces la matrícula de los alumnos en educación primaria. Obviamente esto generó un gran impacto durante varias décadas en Chile, lo cual llevó ya en el gobierno de Salvador Allende, ¿cierto?, a buscar la masificación de la educación universitaria también. Todas estas políticas iban dirigidas a reivindicar los derechos tanto de los trabajadores, de los sectores que históricamente habían sido marginados. Desde mi punto de vista, esto es muy poco explorado durante la historia porque no muchos gobiernos han estado preocupados por las necesidades de estos sectores populares que han tenido muchas carencias tanto económicas, educativas, culturales, por lo cual considero que estuvo muy bien. En conclusión,
Pedro Aguirre Cerda, un personaje histórico de nuestra nación, relevante en políticas constitucionales y referente del mundo político, humilde desde su cimiento, lo que forma su carácter y valores. Asertivo gobernante, trabado en su gobierno por fenómenos naturales y mutilado al llegar a la muerte por una enfermedad, dejando un gran legado que hoy nos impulsa a reconocer su historia. El mandato de Pedro Aguirre Cerda estuvo directamente asociado al importante proceso de industrialización que vivió el país, pero principalmente su especial preocupación por la incorporación de los sectores populares a la educación y por la modernización de la sociedad en Chile.